La lluvia golpeaba con insistencia el alféizar de la ventana, como si alguien desde arriba no se cansara de recordarle: aquí estoy, y estoy cerca. Escucha. Carmen López escuchaba. A sus 62 años, no solo sabía distinguir el sonido de la lluvia, sino también las pausas entre cada gota. En esos silencios, vivía toda la vida. En la cocina olía a pan recién horneado, tomillo y madera antigua. La casa respiraba como un viejo amigo. En la cocina, la tetera silbaba suavemente sobre la vitrocerámica. En aquel entorno familiar, a Carmen le parecía que había encontrado la tranquilidad, sencilla y verdadera. El móvil parpadeó sobre la mesa. El nombre en la pantalla: Sergio. Su yerno. Ni su hija ni su nieta, sino él. Sorprendente y un poco inquietante. Hola, respondió Carmen con voz cuidadosa. Mamá, ¿estás en casa? La voz de Sergio sonaba cansada y grave. Pensaba pasarme un momento. Creo que el grifo de la cocina está goteando otra vez. Carmen sabía que el grifo no goteaba, pero también sabía algo más. Los hombres necesitan excusas. Especialmente hombres como Sergio, serios, introvertidos, acostumbrados a guardarse todo. No habría venido sin motivo. Pasa, dijo ella, y sintió como el corazón le dio un vuelco. Media hora después, la puerta crujió. En el umbral estaba Sergio, alto, ligeramente encorvado, con la chaqueta mojada y una bolsa al hombro. Se quitó las zapatillas deportivas con cuidado, dejando cada pie justo en la alfombra, como un soldado que coloca sus botas. Esta pequeña costumbre llamaba la atención. En sus movimientos había disciplina, una contención interior. Buenas tardes, saludó en voz baja. ¿Podrías darme una toalla? En el radiador, ahí tienes, respondió Carmen, y se fue a la cocina. Mientras él se secaba el cabello, ella lo miraba sin disimulo. Había un tiempo en que miraba así a su marido cuando volvía cansado del trabajo, pero aún era suyo. Una punzada le apretó el pecho. Demasiados recuerdos habitaban su corazón, demasiado fácil era que respondieran a lo nuevo. Tomaron el té. En la mesa humeaba la tetera y, al lado, un plato con empanadillas caseras. Sergio comía con cuidado, despacio, como si saboreara no solo la comida, sino la posibilidad misma de estar en silencio. Habló de sus turnos nocturnos en la clínica. La anciana con hipertensión, el niño con fiebre, las llamadas sin fin. Él era técnico sanitario, y en los últimos años su rostro había cambiado, más serio, más cansado, como si cada guardia dejara una sombra en él. Aquí todo bien, mamá, dijo, aunque él mismo parecía entender que mentía. Ella no discutió. A veces es mejor callar que intentar arrancar el dolor ajeno con palabras. Tus empanadillas son como las de la abuela en el pueblo, sonrió de repente. ¿Recuerdas cuando nos salvaste cuando se fue el gas? Ella también sonrió. Aún guardo aquel hornillo de camping, dijo. Viejo, pero funciona. A veces creo que yo también soy como ese hornillo. Él la miró y asintió. En su mirada brilló un calor raro, auténtico. Ella lo captó y sintió en el pecho un sentimiento extraño. No peligroso, pero inquietante. Después vino el grifo. Realmente goteaba. Sergio se arremangó, mostrando unos brazos fuertes, fibrosos y seguros. Carmen permaneció junto a la toalla, como si la necesitara, aunque él se las apañaba solo. Captaba cada movimiento, cada palabra, y entendía que a su lado estaba tranquila. Los turnos te están matando, murmuró ella. No duermes, ¿verdad? Estoy acostumbrado, respondió él encogiéndose de hombros, pero sus ojos delataban un cansancio que ninguna palabra podría igualar. A veces parece, se calló, como si dudara. Habla, le animó Carmen suavemente. Soy como ese hornillo, ¿recuerdas? Él sonrió, pero al final dijo, a veces siento que mantener la espalda recta en casa es más difícil que en el trabajo. Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire. Ella no respondió, solo acercó la taza hacia él. Él la tomó, agradeciéndole no solo el té. Cuando terminaron de arreglar el grifo, una tormenta estalló en el exterior. La luz parpadeó y se apagó. En el apartamento reinó la oscuridad, solo iluminada por los ocasionales relámpagos que pintaban las paredes. Carmen sacó unas velas. Al volver, vio a Sergio junto a la ventana, su figura alta y tranquila recortada contra la noche tormentosa. Encendió una vela y la luz tibia los envolvió, encerrándolos en un pequeño círculo de intimidad. Qué raro, dijo ella.
Antes le tenía miedo a las tormentas, y ahora siento como si fuera más fácil. ¿Por qué? Preguntó él. Porque hay alguien con quien compartir el silencio. Sergio la miró. Aquella mirada duró más de lo habitual, fue más cálida de lo que un yerno debería mostrar a su suegra, pero no dijo nada, y ella tampoco. Solo acercó la vela hacia él, compartiendo el calor. En ese instante, alguien llamó a la puerta. Era su vecina, Valeria, con un sobre en la mano. Carmen, susurró, el cartero acaba de traer esto. Está a nombre de Marina, pero la letra es manuscrita. Me pareció importante. Carmen tomó el sobre. El papel era grueso y ligeramente amarillento. Reconoció la letra, familiar pero sin poder recordar a quién pertenecía. El corazón le dio un vuelco, abrió la carta y comenzó a leer. Con cada línea, su respiración se hacía más pesada. Marina, no sé cómo decirlo. No somos culpables. No quiero destruir tu familia, pero no puedo seguir siendo tu secreto. Firmado, Alejandro. Silencio, solo el crepitar de la vela. Sergio la miraba, intentando entender. Valeria, al notar que no era bienvenida, se retiró apresuradamente. Mamá, dijo Sergio con voz temblorosa, ¿puedo sentarme? Ella asintió. Él se sentó. La carta quedaba entre ellos como una pared, pero también como un puente. Ahora sabían que Marina ocultaba algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. No sabía nada, susurró Carmen, pero soy madre, debo entender. Y yo también, respondió Sergio con ojos tranquilos, pero llenos de dolor. No vamos a precipitarnos. Primero hablarás tú con ella. Después yo. Y luego, todos juntos. Ella asintió, sintiendo que les esperaba una conversación que cambiaría sus vidas. De repente, la luz volvió. La lámpara iluminó la mesa, la vela y la carta. Todo se volvió demasiado claro. Sergio se puso la chaqueta. Estoy aquí, dijo. Llamadme si hace falta. Cuando se fue, la cocina quedó vacía, pero en la mesa quedó la carta, y con ella la sensación de que la vida anterior ya no existía. Carmen guardó el sobre en el aparador, junto a los viejos billetes y el hornillo. Antes de hablar, se dijo, antes de todo, se acercó al radiador y tomó la toalla que Sergio había usado. Todavía estaba tibia, la apretó contra su pecho y cerró los ojos. En ese momento, llegó un mensaje de Marina. Mamá, no esperes. Mañana iremos Sergio y yo. Tenemos que hablar. 3 puntos al final. En esos 3 puntos se escondía toda su nueva vida. Carmen se metió en la cama, incapaz de dormir. Escuchaba la lluvia y pensaba, somos personas educadas. Mantenemos la distancia, pero también estamos vivos, y sabía que mañana comenzaría algo para lo que no estaba preparada. Mientras la lluvia afuera ya no amenazaba, sino susurraba, como si el mundo mismo dijera, veamos cómo termina esto. La mañana llegó silenciosa, demasiado silenciosa para Carmen. La quietud siempre le parecía más peligrosa que el ruido. El ruido tiene un origen, mientras que el silencio pesa como un vacío en la habitación. Se despertó antes del despertador, aunque no tenía prisa para levantarse. La pensión, las tareas del hogar y las visitas esporádicas a su nieta llenaban sus días, pero hoy le esperaba una cita que hacía latir su corazón con la intensidad de una adolescente en su primera cita. Sacó la carta del sobre una vez más y leyó la letra firme y decidida, sin adornos ni excusas. Cada palabra golpeaba como un martillo. No quiero ser un secreto. No puedo ser de otra manera. Perdóname si duele. Carmen se sentía traicionada. Sabía un secreto ajeno antes que la propia pareja lo confesara en voz alta. Al mediodía, la puerta chirrió al abrirse. La primera en entrar fue Marina, su hija. Su mirada estaba tensa, las manos temblaban. Detrás, apareció Sergio, calmado pero con una sombra en los ojos. Se sentaron alrededor de la mesa. Esa mesa donde ayer todavía había té y empanadillas. Mamá, comenzó Marina con dificultad, queríamos hablar contigo. Carmen asintió, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Entonces Marina confesó, probablemente ya sabes algo. Ayer la vecina trajo una carta, dijo con la voz quebrada. Está aquí conmigo. Sergio apretó el puño sobre su pierna hasta que los nudillos se pusieron blancos, pero permaneció en silencio. Mamá, la voz de Marina tembló, es cierto. Tengo a alguien más. Se llama Alejandro. No quería que pasara así, pero pasó. El silencio cubrió la habitación como una manta pesada. Carmen miró a su hija, intentando ver a la niña de trenzas que corría por el patio,
pero frente a ella había una mujer adulta, distante y cansada. Marina, dijo entonces Carmen, ¿tienes marido? ¿Tienes una hija? Como pudiste, Marina bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Todo empezó por casualidad, confesó. Y luego comprendí que vivía con Sergio, pero no sentía nada. Con Alejandro es distinto. Aquellas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Carmen desvió la mirada hacia Sergio, que se sentaba recto como si estuviera en un interrogatorio, pero sus ojos mostraban la tormenta que llevaba dentro. Mamá, dijo él con voz queda, lo supe ayer por la carta. No tengo palabras. Ella vio cómo su mundo se deshacía en ese instante, pero en lugar de gritos o rabia, él se mantenía firme. Eso daba más miedo que cualquier escándalo. No quiero perder a Sonia, continuó. Por ella aguanto mucho, pero así no puedo vivir. Marina levantó la cabeza con una mirada desafiante, casi un reto. Sergio y yo hace tiempo somos extraños. Solo vivimos juntos por la niña. Alejandro está vivo. Con él me siento mujer. Aquellas palabras golpearon a Carmen con la fuerza de una tormenta. Comprendió que su hija no sentía remordimiento. Sabía lo que quería, ahora todo dependía de Sergio. Se levantó lentamente, con decisión. No voy a montar un espectáculo, dijo. Marina, si has elegido, dilo claro. He elegido, respondió ella con firmeza. Me voy con él. En ese momento, algo en el pecho de Carmen se rompió. Su familia se deshacía ante sus ojos, pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que sentía en lo más profundo. No tenía pena por su hija, sino por Sergio. Él recogió sus cosas con rapidez, casi en silencio. Sonia dormía en casa de la vecina. Tal vez eso era un alivio. Antes de salir, Sergio se detuvo en el pasillo y miró a Carmen. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz firme, gracias por todo, mamá. No sé qué pasará, pero estaré cerca. Por Sonia. Por vosotros. Aquellas palabras ardieron más que la carta. Él se fue y con él desapareció el apoyo que ella había sentido. En el apartamento quedaron solo las mujeres, madre e hija, pero entre ellas se alzaba un muro. Mamá, no me mires así, dijo Marina irritada. ¿Tengo derecho a ser feliz, y él? Preguntó Carmen en voz baja. Es fuerte, podrá con ello. Respondió Marina, volviéndose hacia la ventana. Carmen entendió que seguir hablando era inútil. Por primera vez en su vida no reconocía a su hija. Aquella noche salió al patio. El aire era fresco tras la tormenta. En el banco estaba Sergio, con un cigarrillo en la mano, aunque nunca antes había fumado. Al verla, apagó el cigarro de inmediato. Perdona, dijo, incapaz de evitarlo. Ella se sentó a su lado. Guardaron silencio, las palabras sobraban, los dos tenían el corazón herido, latiendo con el mismo ritmo apagado. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin él. Carmen no tenía respuesta, solo sabía que, en ese instante, nació entre ellos un vínculo que no debía existir, un lazo que ambos ocultarían, pero que ya estaba ahí. Ella apoyó la mano en su hombro. Él no se apartó. Juntos, sentados, la noche los envolvía en su silencio. En el interior de Carmen solo resonaba una idea. Somos personas educadas. Mantenemos la distancia. Pero, ¿hasta cuándo? Los días siguientes, Carmen se aferró a la rutina con la tenacidad de quien intenta mantener a flote un barco en medio de la tormenta. Las tareas domésticas, los paseos al parque con Sonia, el cuidado constante de la pequeña que ahora era el centro de su mundo, le daban algo de orden en el caos. Pero por la noche, el insomnio y las preocupaciones la devoraban. Marina apenas aparecía en casa, pasando la mayoría del tiempo con Alejandro, y la casa se llenaba de un silencio extraño, pesado. Sergio había alquilado una habitación en una calle cercana, pero cada tarde volvía a casa para estar con su hija. Seguía siendo para Sonia el padre atento que la recogía del colegio, la ayudaba con los deberes y la llevaba a pasear. Carmen los observaba desde la distancia, con un sabor amargo en la boca. Sergio no había desaparecido de sus vidas, estaba demasiado cerca, demasiado presente. Una noche, Sonia enfermó de repente. La fiebre subió rápido, y la niña lloraba desconsolada. Carmen se asustó. Marina no contestaba el teléfono, estaba incomunicada. Sin pensarlo, llamó a Sergio. En menos de 10 minutos, apareció en la puerta. Sin palabras, tomó a Sonia en brazos, la llevó al coche y partieron hacia el hospital. El médico confirmó que era un resfriado común, nada grave, pero Carmen no podía apartar la mirada de Sergio. Él se sentó a la cabecera de la cama,
sujetando la pequeña manita de Sonia, susurrándole palabras tranquilizadoras. Tenía el rostro de alguien que sufre, pero que está dispuesto a soportar cualquier cosa por quienes ama. Al volver a casa, Sonia ya dormía plácidamente. Sergio la arropó con cuidado y salió a la cocina, donde encendió un cigarrillo. Carmen, sin poder evitarlo, se acercó y le quitó el tabaco de la mano. «Deja eso», le dijo. «No te queda bien, estrés», contestó él con voz seca. «Perdona», ella guardó silencio, y él la miró como si la viera por primera vez. En sus ojos no había ni rencor ni odio, solo cansancio y un calor extraño. «¿Sabes?», dijo de repente, «a veces pienso que quizá todo esto es culpa mía. Que no le di lo que ella necesitaba». Carmen apretó los labios. «No te tortures». Marina tomó su decisión. «Pero, ¿por qué duele tanto?». Él bajó la cabeza, ella extendió la mano y rozó la suya. Fue un gesto involuntario, demasiado íntimo, pero él no se apartó. Sentados así, en silencio, el momento fue más elocuente que cualquier confesión. Desde aquella noche, todo cambió. Sergio empezó a venir más a menudo. Oficialmente por Sonia, pero para Carmen fue un alivio. Cocinaban juntos, comentaban las noticias, a veces simplemente se sentaban en silencio en la cocina. Día tras día, entre ellos surgió algo que daba miedo nombrar. Una tarde, Sergio llegó más tarde de lo habitual. Sonia ya dormía. Carmen le sirvió una taza de té. Él guardó silencio largo rato y, de pronto, dijo, «¿Sabes? A veces pienso que si mi mujer fuera como tú, nunca miraría a nadie más». Aquellas palabras cayeron sobre ella como un trueno. Se quedó sin aliento. El corazón le latió con tanta fuerza que le retumbó en las sienes. «No digas eso», susurró. «No está bien, lo que no está bien es lo que me hicieron a mí», respondió él con calma. «Y lo que siento por ti, no puedo controlarlo». Ella se levantó y se acercó a la ventana, intentando ocultar el temblor en su voz. Afuera llovía y el cristal vibraba con cada gota. En el reflejo vio sus propios ojos, y en ellos había lo mismo que en los de él. «No podemos», le dijo, aunque sonó insegura. Él se acercó, deteniéndose a un paso. «Lo sé», murmuró. «Pero dime la verdad. ¿Sientes lo mismo?». Ella cerró los ojos. El silencio fue su respuesta. Aquella noche no pasó nada, pero ambos supieron que la línea ya estaba cruzada. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Miradas que se cruzaban sobre la mesa, roces casuales, largas pausas en las conversaciones. Marina aparecía cada vez menos en casa, y su ausencia dejó el hogar solo para ellos dos y Sonia. Un día, la niña preguntó. Con inocencia, «Abuela, ¿por qué papá vive con nosotros y mamá está siempre en otro sitio?». Carmen no supo qué contestar. Sergio se sentó junto a ellas y dijo, «Porque la abuela y yo siempre estaremos aquí para ti. Somos tu muro y tu refugio». Sonia sonrió y abrazó a ambos. En ese instante, Carmen sintió que, de alguna forma extraña, eran una familia. Extraña, secreta, pero real, y cuanto más tiempo pasaba, más fuerte se hacía el sentimiento que ambos temían nombrar. Marina pasaba noches en casa de Alejandro. Volvía cansada, a veces irritada, como si entrara en un lugar ajeno en vez de su propio hogar. Carmen notó que su hija empezaba a darse cuenta de los cambios. Una tarde Marina llegó justo cuando Sergio le leía un cuento a Sonia. La niña se quedó dormida en el sofá y Carmen la cubrió con una manta. Marina se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. «Qué acogedor», dijo con ironía. «Hace un frío que pela. Parece la idílica familia feliz». Sergio cerró el libro y la miró calmado, pero con una sombra en los ojos. Carmen sintió que el corazón le bajaba hasta el talón. «Sonia te echa de menos», dijo con cuidado. «No empieces, mamá», cortó Marina. «Yo hago todo bien», y se retiró al dormitorio. La noche fue inquieta. Al día siguiente, Marina desapareció de nuevo y en la casa volvió a respirar con alivio. Sergio preparó el té y se sentó frente a Carmen. «Ella sospecha», dijo. No era una pregunta, sino un hecho. Carmen asintió. «Tenemos que controlarnos», susurró. «Por Sonia, por todo». Sergio suspiró y apartó la mirada, pero contener lo que sentían resultaba cada vez más difícil. Ahora no solo los unían miradas secretas, sino la preocupación común por la niña, la costumbre de estar juntos, las conversaciones hasta tarde. Una tarde, él sostuvo su mano un instante más de lo habitual. Ella no la retiró. Sus miradas se cruzaron, y ambos supieron que un paso más y no habría vuelta atrás. Entonces, la llave giró en la cerradura.
Marina volvió inesperadamente temprano. Sergio soltó su mano de inmediato. Carmen sintió como la sangre le subía a la cara. ¿Otra vez tomando té?, dijo Marina con sorna. Parecéis marido y mujer. ¡Qué familia más bonita! En su voz había veneno y sus ojos un desafío. Por primera vez, Carmen sintió verdadero miedo. Su secreto ya no era tan secreto. Y cuanto más intentaban mantener la distancia, más evidente era que sus sentimientos no desaparecerían. Marina volvía a casa cada vez más irritada. Tiraba las cosas en la entrada, cerraba los armarios con estrépito, como si quisiera dejar claro que algo la carcomía. Carmen intentaba no reaccionar, pero cada escena dejaba una herida pesada. Una tarde, Marina entró en la cocina y se detuvo al verlos sentados juntos, riendo y hablando de las notas escolares de Sonia. Desde fuera, parecía que estaban demasiado cerca. «¿Os gusta estar solos, verdad?», preguntó con brusquedad. Carmen se estremeció. Sergio frunció el ceño. «Solo hablábamos», respondió tranquilo. «Solo eso», Marina apretó los dientes. «Y por las noches vosotros también estáis solos en la cocina, mientras yo estoy con Alejandro». «¿Creéis que no lo veo?». El silencio fue ensordecedor. Carmen trató de hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Mamá», la voz de Marina tembló. «Tú», sus ojos brillaban con lágrimas y rabia a la vez. Sergio se levantó. «Basta. No voy a justificarme. Tú te fuiste con otro. Dejaste a tu hija. Y si hay alguien que realmente cuida de ella y de mí, quizá no esté tan mal». Aquellas palabras fueron un golpe. Marina palideció, luego sonrió con amargura. «Así que es verdad. Encontraste a alguien más. Y es mi madre». Carmen no pudo aguantar más. «Marina, escúchame», dijo, «no fue a propósito. Solo estuvimos cerca». «Cállate», gritó Marina. «Me traicionaste». En ese momento, Sonia apareció en la puerta. Miró a los adultos con ojos asustados. «Mamá, papá, abuela, ¿qué pasa?». Los tres adultos callaron al unísono. La tensión alcanzó un punto en que cualquier palabra podía romperlo todo. Por primera vez, Carmen entendió que el final era inevitable. En la casa reinó un silencio mortal, roto solo por la respiración agitada de Marina. Sonia se quedó en la puerta con mirada temerosa. «Ven a la habitación, cariño», dijo Carmen suavemente, sentándose junto a la nieta. «Todo está bien, solo los adultos hablan». La niña se fue vacilante, dejando la puerta entreabierta. Marina avanzó hacia su madre con paso firme. «Me quitaste todo», dijo con voz temblorosa. «Primero se fue papá, ahora tú me traicionas». «No te traicioné», respondió Carmen con voz firme. «Tú elegiste otro camino. Sergio y yo no quisimos esto. Sucedió porque tú te alejaste». «Qué conveniente», replicó Marina con sarcasmo. «¿O es que ya lo planeasteis todo?». Sergio levantó la mano. «Basta», dijo con voz dura. «Estoy cansado de ser el culpable. Te quise, pero fuiste tú quien destruyó nuestro matrimonio. Ahora culparnos es injusto». «Nosotros», repitió Marina con sonrisa amarga. «Ya sois vosotros». Carmen bajó la mirada. No pudo responder. La respuesta era demasiado obvia. Se hizo una pausa pesada, pálida como una pared. Marina tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. «¿A dónde vas?», gritó su madre. «Donde me valoren», respondió ella, cerrando la puerta de un portazo. Durante un largo rato nadie se movió. Sergio permaneció junto a la ventana con los puños apretados. Carmen se sentó mirando la puerta, como esperando que su hija regresara. De repente, se oyeron pasos suaves en el pasillo. Sonia asomó la cabeza en la cocina. «Abuela, papá, mamá no volverá», dijo con voz triste. Carmen la abrazó con fuerza. «Sí volverá», respondió con seguridad, aunque no lo creía. Estaba enfadada, solo. Eso. Sergio se acercó y las abrazó a ambas. En ese abrazo estaba todo: dolor, culpa y un extraño alivio. Sabían que el camino de regreso estaba cerrado. Su secreto se había hecho realidad, pero la vida seguía, por Sonia, por la familia. Aunque fuera diferente, aunque no fuera como antes, Carmen susurró, «tendremos que seguir juntos hasta el final». Por primera vez, Sergio sonrió de verdad. Los días siguientes se deslizaron entre una rutina tensa y silenciosa, como si la casa respirara con dificultad. Carmen notaba cómo la sombra de lo ocurrido se extendía en cada rincón. La relación con Sergio, aunque marcada por la discreción, adquiría una nueva intensidad, una complicidad velada que ni ellos mismos terminaban de entender. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos,
Carmen llevaba un vestido sencillo pero ajustado, de color granate, que realzaba sus curvas con delicadeza sin perder la elegancia. Sus zapatos eran unos tacones bajos de charol negro, y en sus muñecas brillaban 2 pulseras finas de plata que tintineaban suavemente cada vez que movía las manos. Su cabello, recogido en un moño suelto, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Esa mezcla de sencillez y sutileza despertaba en Sergio una sensación inquietante, una atracción contenida que intentaba negar. Sergio, por su parte, vestía una camisa azul clara arremangada hasta los codos y unos pantalones de lino beige. Sus manos, grandes y firmes, se movían con cuidado mientras cortaba las verduras. Había en su gesto una tensión guardada, una lucha interna que se reflejaba en sus ojos oscuros y profundos. Mientras cocinaban, intercambiaban miradas y palabras suaves, como 2 náufragos que se aferran a una tabla. En un momento, Carmen soltó una broma ligera: si seguimos así, podríamos montar un restaurante. ¿El menú? Rencores a la carta y secretos con guarnición. Sergio sonrió, un destello de humor en su rostro cansado, y de postre, un poco de silencio incómodo, servido en copas de cristal. La cocina se llenó de una risa breve, apenas un susurro que rompió la tensión, pero justo cuando parecía que podían encontrar un respiro, el teléfono sonó. Carmen lo contestó y escuchó la voz de Marina al otro lado, fría y distante. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. La llamada dejó un silencio pesado en la habitación. Sergio miró a Carmen con una mezcla de preocupación y cansancio. ¿Crees que está lista para enfrentar lo que viene?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió ella, pero no podemos seguir escondiéndonos. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, Carmen se quedó mirando el reflejo de su imagen en el cristal. Pensó en todo lo que había cambiado, en las heridas abiertas y en las decisiones que aún debían tomarse. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, en la penumbra, apareció una sombra detrás de ella. No se volvió, sabía quién era. ¿Crees que esto tiene fin?, preguntó Sergio, con voz grave. No lo sé, respondió Carmen, pero una cosa tengo clara: no importa lo que pase, no podemos negar lo que sentimos. Él se acercó, y sus manos rozaron su cintura con una suavidad inesperada. La tensión entre ellos se volvió casi palpable, un fuego contenido que amenazaba con prender. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta. Los 2 se separaron de inmediato. ¿Quién será a estas horas?, musitó Carmen, con el corazón acelerado. Sergio se dirigió hacia la entrada, mientras ella lo seguía en silencio. Al abrir, se encontraron con una figura inesperada: Alejandro, con el rostro serio y los ojos brillantes de determinación. Tenemos que hablar, dijo Alejandro, entrando sin invitación. El aire se volvió denso, cargado de promesas, secretos y decisiones que cambiarían para siempre el destino de esta familia rota. Y en ese momento, mientras la tormenta rugía afuera y las luces parpadeaban, Carmen supo que aquel encuentro sería el principio de un desenlace dramático que ninguno de ellos podría evitar. La presencia de Alejandro en la casa de Carmen llenó el ambiente de una tensión casi insoportable. Su rostro serio, marcado por las noches sin dormir y la determinación, contrastaba con la calma tensa que Sergio intentaba mantener. Carmen, vestida con un suéter de lana gris que caía suavemente sobre sus hombros y unos pantalones oscuros ajustados que acentuaban su figura, se sentó en el borde del sofá, mientras sus dedos jugueteaban con una cadena delgada de oro que llevaba en el cuello. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de miedo y desafío. Alejandro se acercó lentamente, con paso firme y mirada directa. Vestía una chaqueta de cuero negra y jeans desgastados, que le daban un aire rebelde y seguro. Al notar la presencia de Sergio, apretó los labios, consciente de la tensión que ahora se palpaba en el aire. No podemos seguir así, comenzó Alejandro, con voz firme. Marina está entre 2 mundos, y nosotros también. Es hora de aclarar todo. Sergio se puso de pie, sus músculos tensos bajo la camisa, y cruzó los brazos. ¿Y qué propones?, preguntó con voz seca. Destruir lo que queda de esta familia. Carmen intervino, intentando calmar los ánimos. Ninguno de nosotros quiere hacer daño a Sonia. Pero necesitamos hablar, sin gritos ni reproches. Alejandro asintió y, por primera vez, mostró una sonrisa amarga. Entonces, hablemos. Pero que sea la última vez que dejamos que los secretos decidan por nosotros. Mientras las gotas de lluvia golpeaban rítmicamente las ventanas, los 3 se sentaron alrededor de la mesa, conscientes de que aquella noche cambiaría sus vidas para siempre. El reloj marcaba las horas,
y en cada palabra pronunciada, en cada silencio pesado, se tejía una red de verdades dolorosas y esperanzas frágiles. Pero justo cuando parecía que podrían encontrar un camino hacia la reconciliación, un ruido inesperado, proveniente del pasillo, los interrumpió. Una figura apareció en la penumbra. Sonia, con sus grandes ojos azules llenos de curiosidad y preocupación. ¿Mamá?, preguntó con voz suave. Todo está bien. El silencio se rompió, y en ese instante, la familia rota supo que, a pesar de todo, debían luchar juntos por el futuro de la pequeña. La tormenta afuera no había terminado, pero en el interior de aquella casa, una nueva batalla apenas comenzaba.